Sara creció en la pequeña ciudad de Hannibal, Missouri, en una familia de pocos recursos. Su madre, Linda, trabajaba como camarera en el restaurante local, y su padre, John, era mecánico en un taller de reparación de automóviles. Vivían al día, pero siempre intentaron dar lo mejor a su única hija. Linda solía decirle a Sara: «Cariño, puedes hacerlo mejor. Estudia mucho, ve a la universidad. Quiero que tengas una vida mejor que la de tu padre y la mía». Sara siempre hizo caso de los consejos de su madre. Estudió mucho, fue la mejor alumna de la escuela, y sus esfuerzos dieron fruto. Tras graduarse, ingresó en la Facultad de Medicina de la prestigiosa Universidad de San Luis. Durante sus estudios, Sara conoció a David. Era uno de los estudiantes más populares, guapo, inteligente y carismático. También procedía de una familia muy rica. Su padre era un famoso abogado y su madre una mujer de la alta sociedad. David enseguida se fijó en la modesta pero encantadora Sara. Empezó a cortejarla, le regalaba flores, la llevaba a restaurantes caros. Sara estaba encantada, y Linda, al enterarse de que su hija tenía un admirador rico, estaba encantada. «Sara, esta es tu oportunidad. David es la pareja perfecta. Sé amable con él, gánate su corazón», repetía. La propia Sara estaba enamorada. David le parecía el príncipe de un cuento de hadas. Un año después de conocerlo, le propuso matrimonio. Sara, sin dudarlo, aceptó. La boda fue preciosa. Un vestido de un famoso diseñador, cientos de invitados, un suntuoso banquete en un club de campo. Linda no pudo contener las lágrimas de alegría. Su sueño se había hecho realidad. Su hija se había convertido en la esposa de un hombre rico y prometedor. Tras la luna de miel, los recién casados se mudaron a una espaciosa mansión en una prestigiosa zona de San Luis. David empezó a trabajar como cirujano cardíaco en la mejor clínica de la ciudad. Sara se dedicaba a mejorar su casa, acudía a actos sociales y participaba en obras de caridad. La vida parecía perfecta. Pero poco a poco Sara empezó a notar lo extraño del comportamiento de su marido. A menudo se quedaba hasta tarde en el trabajo, y cuando volvía a casa estaba irritable y cansado. «David, cariño, te he echado tanto de menos. ¿Por qué no salimos juntos este fin de semana?», sugirió Sara. «Lo siento, cariño. Tengo mucho trabajo. Ya sabes cuánta responsabilidad tengo. Tengo que salvar vidas». Hizo un gesto con la mano. A veces David olía a perfume desconocido. En una ocasión, Sara había encontrado un oscuro número de teléfono garabateado en una servilleta del bolsillo de su chaqueta. «¿De quién es ese número, David? ¿Y por qué tu ropa huele a perfume de mujer?», le interrogó. «No te lo inventes, Sara. Probablemente alguna paciente agradecida quería darme las gracias por salvarle la vida. Y el olor, bueno, no sé, podría ser el perfume de la enfermera que me asistió en la operación. Al fin y al cabo, trabajo en un hospital», replicó enfadado su marido. Sara intentó alejar los malos pensamientos. Al fin y al cabo, tenía una vida fabulosa, un marido cariñoso, una casa preciosa, opulencia. ¿Cómo podía ser de otra manera? Pero las dudas la corroían por dentro. Sara sentía que David le ocultaba algo. Pasaba menos tiempo con ella. Respondía a todas sus preguntas con irritación. Y el olor del perfume de otra persona la perseguía constantemente. Un día, cuando David volvió a llegar tarde al trabajo, Sara decidió hablar con su madre. La llamó, conteniendo las lágrimas. «Mamá, creo que David y yo tenemos un problema. Se queda hasta tarde todo el tiempo y a menudo huele a perfume de otras personas. Tengo miedo de que me esté engañando». «Oh, no seas ridícula, hija mía», la cortó Linda. «David solo tiene mucho trabajo, es médico, y tú sospechas algo de él. No es nada, créeme. Tienes que pensar en formas de mantener a tu familia unida. Vives como una reina, no necesitas nada. ¿Por qué agitar el barco?».
Pero mamá, ¿no te importa que mi marido pueda estar teniendo una aventura aparte? Sara se indignó. Cariño, todos los hombres dan paseos, pero lo importante es que la mujer esté en cholos y oro. Te va bien, ¿verdad? David te mantiene, no te niega nada. Así que, alégrate. Sara colgó el teléfono, incapaz de seguir escuchando. ¿Tenía razón su madre? Quizá no deberíamos buscar problemas donde no los hay. David trabaja mucho, ¿verdad? Eso es lo que Sara trató de convencerse a sí misma. Intentó ser una esposa ideal. Esperaba a su marido con una cena caliente, aunque volviera a medianoche, interesándose por sus asuntos, aunque él respondiera con una sola palabra. Seguía ocupándose de la casa y de la caridad, sonreía en las recepciones sociales. Solo tras las puertas cerradas de la mansión se permitía llorar en silencio en la almohada de la desesperación y la soledad. En público, ella y David eran la pareja perfecta. Él era un brillante cardiocirujano que salvaba vidas. Ella era una esposa cariñosa y devota. Los que les rodeaban les miraban con admiración y envidia. David, cariño, ¿qué tal si volamos a Hawái para nuestro aniversario? Solos tú y yo, arena blanca, océano azul, le dijo Sara soñadoramente a su marido durante el desayuno. Lo siento, cariño, no hay manera. Tengo programadas una serie de operaciones complicadas, no puedo cancelarlas, negó David habitualmente. Pero el aniversario es tan importante para nosotros. No puedes reprogramar las operaciones, buscar un sustituto, insistió Sara. He dicho que no. ¿O es que las playas son más importantes para ti que las vidas humanas? Soltó David. Ya está, llego tarde al trabajo. Terminó su café, besó a Sara en la mejilla y se marchó, dejándola sola en la gran mesa del comedor. En la enorme casa que una vez le había parecido la realización de un sueño, pero que ahora era su prisión. Sara estaba sentada arrugando la servilleta entre las manos. Las palabras de su madre, «Da gracias por lo que tienes», resonaban en su cabeza. ¿Era este realmente el límite de sus sueños? Un marido indiferente, una mansión vacía, una vida social falsa. Las lágrimas rodaban silenciosamente por sus mejillas. Sara sentía que se asfixiaba en la jaula de oro que había elegido. Sara se sentó a la mesa del comedor, frotando sin pensar su servilleta. Sus pensamientos eran confusos y se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Eran infundadas sus sospechas sobre la infidelidad de David? ¿La fachada de su matrimonio perfecto ocultaba el vacío y las mentiras? El timbre de la puerta la distrajo de sus infelices pensamientos. Sara se levantó y fue a abrir, preguntándose quién podría ser. En el umbral estaba Linda, su madre. Como siempre, impecablemente vestida y con el pelo inmaculado, miró a su hija con un leve estrabismo. «Sara, cariño, ¿qué aspecto tienes? ¿Qué te pasa?», preguntó entrando en casa y dejando caer el bolso sobre la mesa. «Oh, mamá, pasa, no te quedes en la puerta», dijo Sara cansada mientras cerraba la puerta y seguía a su madre hasta el salón. Se sentaron en el sofá y Linda miró a su hija expectante. «¿Qué te pasa? ¿No eres tú misma?». Sara suspiró, ordenando sus pensamientos. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo explicarle a su madre la profundidad de sus miedos y dudas? «Mamá, sospecho que David me engaña», dijo finalmente, mirándose las manos. «¿Qué? Eso es ridículo. ¿Qué te hace pensar eso?», dijo Linda indignada. «Ya te lo he dicho, mamá. Siempre se queda hasta tarde en el trabajo. A veces huele a perfume ajeno. Me temo que...». Sara sollozó, incapaz de contener las lágrimas. Linda se levantó y miró a su hija con severidad. «Sara, contrólate. David es un hombre respetable, un médico brillante. Te quiere. Estoy segura de que todo esto no es más que un malentendido», afirmó con rotundidad. «Pero mamá, ¿y si...?» «Está bien, ya basta. Yo misma hablaré con él. Ahora mismo».
dijo Linda con firmeza y girando sobre sus talones se dirigió calle abajo hacia la clínica privada de su yerno. Sara permaneció sentada en el sofá, arrugando su sufrida servilleta entre las manos. No sabía qué pensar. ¿Tenía razón su madre y sospechaba en vano de su amado marido? Pero el gusano de la duda seguía royéndole el corazón. Mientras tanto, Linda, furiosa y decidida, irrumpió en el despacho de David y se quedó helada en el umbral, conmocionada por el cuadro. Su yerno, el mismo médico brillante y respetado, estaba besando apasionadamente a una joven con una falda provocativamente corta. David apretaba a la chica contra la mesa y sus manos recorrían su cuerpo sin pudor. La blusa de la chica estaba desabrochada, revelando una seductora lencería de encaje. «Jem», tosió Linda, llamando a la pareja al orden. David y la chica se apartaron como escaldados. Miraron a Linda con una expresión de extrema vergüenza y miedo. El rubor inundaba sus rostros. Tenían el pelo revuelto y la ropa desarreglada. «Señorita, ¿le importaría dejarnos a solas al doctor y a mí?», siseó Linda, mirando con frialdad a la chica. Se ajustó rápidamente la falda y la blusa, cogió el bolso y corrió hacia la puerta. David la miró confuso, sin saber qué decir. «Bueno, David, así es como pasas tus noches de trabajo», comenzó Linda con sorna, cruzando los brazos sobre el pecho. «Y mientras mi hija se sienta en casa a llorar, tú estás aquí fuera divirtiéndote con jovencitas putas». «Linda, te juro que no es lo que piensas. Nosotros solo... Bueno...» David buscó frenéticamente excusas, pero bajo la severa mirada de su suegra, todas las palabras parecían patéticas y ridículas. «Ahórrame tus patéticas excusas. Ya he visto suficientes. ¿Y qué me ordenas que haga? ¿Contarle todo a Sara?» «No, por favor, no lo hagas. Te lo ruego, Linda, no arruines nuestro matrimonio», David suplicó. Parecía tan patético y asustado. En absoluto parecía un cirujano seguro de sí mismo y con éxito. Linda guardó silencio un momento, contemplando la situación. Su cerebro calculaba febrilmente las opciones. Finalmente, dijo: «Bueno, David, veo que valoras tu reputación. Y Sara te quiere, pobrecito. Lo arruinarás todo divorciándote de ella». David tuvo un atisbo de esperanza. ¿Entendería realmente su suegra su postura? «Por eso estoy dispuesta a guardar tu sucio secretito y evitar que tu familia se derrumbe», continuó Linda. David contuvo la respiración. «Pero pagarás por mi silencio. $10,000 cada mes, personalmente en mis manos». «¿Qué? Pero eso es chantaje». David estaba desconcertado. Había esperado cualquier cosa menos semejante giro. «Llámalo como quieras, cariño», sonrió Linda. «Pero no tienes muchas opciones. O me pagas y borrón y cuenta nueva, o Sara pide el divorcio y pierdes tu reputación y mucho dinero». David reflexionó febrilmente. 10,000 al mes era una suma considerable, pero no insuperable para él. Pero la pérdida de reputación y el divorcio con división de bienes es mucho más grave. Linda tenía razón. «Ya, estoy de acuerdo», dijo finalmente. «Pagaré, pero por favor, que no se entere Sara». «Oh, no te preocupes, yerno. Me conviene que mi hija viva en feliz ignorancia», asintió Linda. «Confía en mí. Lo solucionaré». Con esas palabras salió del despacho, dejando a David solo con pesados pensamientos. ¿Cómo había llegado a vivir así? Mintiendo a su mujer, pagando a una chantajista suegra. Pero no había vuelta atrás. Valoraba demasiado su posición y su comodidad como para arriesgarse. Al volver a casa de Sara, Linda encontró a su hija aún más alterada. «¿Has hablado con David?», preguntó esperanzada. «¿Qué te ha dicho?». «Cálmate, cariño, ya lo tengo todo resuelto», le dijo Linda, rodeando a Sara con el brazo. «No es más que un tonto malentendido. No hay ningún engaño». «¿En serio?». Sara levantó la vista con los ojos llorosos. «¿Lo ha dicho David?». «Claro que lo dijo.
Te quiere mucho, te adora, trabaja mucho, ya lo sabes, y el olor a perfume, no sé si lo ha cogido de las enfermeras. Oh, mamá, gracias. Me alegro mucho de que hayas hablado con él. Ahora estoy en paz. Sara se acurrucó contra su madre aliviada. Linda acarició suavemente la cabeza de su hija, ocultando una sonrisa triunfante. Todo estaba saliendo a la perfección. Ahora tendría un ingreso fijo de su yerno y Sara se quedaría en la feliz ignorancia. A David le gustaba demasiado la comodidad como para echarse atrás, lo que significa que todo seguirá igual: el matrimonio, la reputación y el dinero. Esta historia será para siempre su pequeño secreto. David seguirá teniendo aventuras, Linda seguirá recortando cupones y Sara seguirá creyendo ingenuamente en su fantasmal felicidad. A medida que pasaban los meses, la vida en el hogar de David y Sara parecía caer en una rutina familiar. David continuaba con sus aventuras amorosas, ocultándoselas hábilmente a su esposa. Linda, que recibía generosos sobornos de su yerno, mantenía diligentemente la ilusión de su fidelidad y decencia. Y Sara, tranquilizada por las seguridades de su madre, trató de ser una esposa y amante ideal, sin darse cuenta de los signos evidentes de la mentira. David, sintiendo su impunidad, se volvió cada vez más insolente y descuidado. Ahora ni siquiera consideraba necesario inventar excusas plausibles para sus ausencias. Operación de urgencia, servicio nocturno, circunstancias imprevistas. Estas excusas se oían tan a menudo que Sara dejó de creer en ellas. Pero podía permitirse pensar que su adorado marido, aquel brillante y exitoso cirujano, no era más que un tramposo y un tramposo. Una noche, David, que supuestamente iba a una importante reunión de negocios, lanzó a Sara: «Querida, no me esperes para cenar. Estaré en la ciudad hasta tarde, probablemente hasta mañana. No lo pierdas». Besó a su mujer en la mejilla, cogió su maletín y, silbando, salió por la puerta. Sara le despidió con una mirada melancólica. Un mal presentimiento se agitó en su alma. David parecía demasiado feliz y excitado para un hombre que iba a una reunión de negocios rutinaria. Sara se hundió pesadamente en su silla, rodeándose la cabeza con los brazos. Llevaba meses viviendo en la niebla, negándose a creer lo evidente. Pero hoy algo en ella se había roto. Una voz interior insistía: «Basta, es hora de descubrir la verdad, por amarga que sea». Sara se levantó decidida y se dirigió al despacho de su marido. Con manos temblorosas abrió el cajón del escritorio y sacó el diario de David. Nunca antes se había permitido violar su intimidad, pero ahora la situación estaba fuera de control. Hojeando frenéticamente las páginas, Sara buscó alguna pista, alguna confirmación de sus temores. Y allí estaba. Una pequeña hoja se desprendió del diario, escrita con pulcra caligrafía femenina. Sara la desdobló y empezó a leer, sintiendo que el suelo se le escurría bajo los pies. «Mi querido David, te he echado tanto de menos que estoy deseando volver a verte. Espero que ya hayas reservado una habitación en nuestro hotel favorito. Tengo una sorpresa especial para ti. Prepárate para una noche inolvidable. Vuestra Jessica, P.D. Nos vemos esta noche a las 19:00 en el vestíbulo del Grand Hotel. No llegues tarde, cariño». Los ojos de Sara se oscurecieron. Ahí estaba, una prueba irrefutable. Todas sus sospechas, todos sus temores resultaron ser ciertos. Temblando de rabia y resentimiento, cogió el teléfono y marcó el número de su madre. «Hola, mamá, soy yo. No te vas a creer lo que he encontrado. David me está engañando. Tengo pruebas». Linda, en el otro extremo del cable, se enfrió. Esto no. Si Sara se enteraba de la verdad, el fin de su pequeña estafa, el fin del flujo de caja de David. «Sara, cariño, espera, no saques conclusiones precipitadas. Después de todo, podrías estar equivocada», balbuceó, pensando frenéticamente en cómo salir de la situación.
No hay errores, mamá. He encontrado en su agenda una nota de amor de una tal Jessica. Han quedado esta noche en el hotel. ¿Puedes creer que me esté mintiendo a la cara así como así? La voz de Sara se quebró en un grito. Las lágrimas la ahogaron, impidiéndole hablar. Sara, por favor, no hagas ninguna estupidez. Quédate en casa. Voy enseguida y hablamos. Linda intentó hablar con calma, pero sus entrañas se revolvían de rabia. Tenía que avisar a David, pero ya era demasiado tarde. David, que había apagado el teléfono sin preocuparse, se dirigía a encontrarse con su cita, anticipando una noche tormentosa. No se daba cuenta de que su mujer ya le seguía la pista. Sara, temblando de rabia y resentimiento, se dirigió decidida hacia la puerta. Tenía que verlo todo con sus propios ojos. Debía atrapar a ese mentiroso y traidor en el acto. Media hora más tarde ya estaba entrando en el suntuoso vestíbulo del Grand Hotel, mirando frenéticamente a su alrededor. La rica decoración, las luces tenues, la música tranquila, todo aquello parecía una burla a su corazón roto. Y entonces los vio, David y Jessica. Una rubia alta, de piernas largas y vestido ajustado, le arrullaba el oído a David y le despeinaba el pelo con coquetería. Y él, su marido, a quien había entregado su amor y su vida, tenía el brazo alrededor de la cintura de la chica y la miraba con indisimulada adoración. Sara se quedó paralizada como si la hubiera golpeado un trueno. Le zumbaron los oídos y se le nublaron los ojos. No podía ser verdad. No podía ser, pero allí estaba David, riendo, besando a Jessica en los labios, justo en medio del vestíbulo, sin esconderse. Sara sintió que algo en su interior se rompía y estallaba en 1000 pedazos. Sin acordarse de sí misma, se levantó bruscamente de su asiento y corrió hacia ellos, incapaz de ver el camino. «David, ¿cómo has podido? ¿Cómo has podido hacerme esto?», gritó, con todo el cuerpo temblando. David se giró bruscamente al oír su voz y se puso blanco como el papel. Jessica retrocedió temerosa, agitando las pestañas postizas. «¿Sara? ¿Qué haces aquí? Te he dicho que tenía una reunión», espetó por fin, tratando de salvar las apariencias. «Sí, ya veo qué clase de reunión tienes», siseó Sara mirando a su asustado amante. «Así que esto es lo que haces mientras yo estoy sola en casa. En esto te gastas nuestro dinero. Esto...» Sara no terminó, ahogada por el resentimiento y la humillación. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ni siquiera intentó ocultarlas. David, pensando frenéticamente, intentó agarrar la mano de su mujer. «Sara, salgamos fuera y hablemos con calma. No es lo que piensas». Pero ella se apartó bruscamente y rebotó como quemada. «No te atrevas a tocarme, no te atrevas a poner excusas. Lo vi todo con mis propios ojos. Tú me traicionaste, David. Destruiste nuestra familia, nuestro matrimonio. ¿Y todo por qué? ¿Por esta chica?». David se quedó de pie en medio del pasillo, aturdido y confuso. Sara acababa de pillarle con su amante y había montado un escándalo mayúsculo delante de decenas de personas. Todas sus mentiras, cuidadosamente construidas, se habían desmoronado como un castillo de naipes. Jessica, su joven amante, se acurrucó temerosa contra la pared, tapándose la boca con la palma de la mano. Sus sueños de convertirse en la esposa de un médico rico y de éxito se habían hecho añicos. Era poco probable que David quisiera hacer negocios con ella después de semejante bochorno. La gente que la rodeaba sacó sus teléfonos para fotografiar lo que estaba ocurriendo. Sus ojos estaban llenos de ávida curiosidad. «Ya lo creo. No todos los días se ve desmoronarse el matrimonio de un cirujano famoso». «Sara, espera. Tenemos que hablar». David recobró el sentido y corrió tras su mujer, apartando bruscamente a los curiosos. Pero Sara corrió hacia la salida, incapaz de ver la carretera.
El dolor, el resentimiento y la humillación la abrumaban, impidiéndole respirar. David la alcanzó en la calle y la agarró del brazo. «Espera un momento, escúchame». «No te atrevas a tocarme», gritó Sara, arremetiendo contra él. «No te atrevas a poner excusas. Lo vi todo con mis propios ojos. Me traicionaste, David. Destruiste nuestra familia, nuestro matrimonio. Todo por esta chica. Sara, por favor, hablemos con calma. Vayamos a casa. Hablemos de esto». David intentó hablar tranquilamente, pero sus labios blancos delataban su rabia. Una multitud de curiosos ya se estaba reuniendo alrededor, filmando el escándalo con sus teléfonos. «No voy a ningún sitio contigo», gritó Sara entre lágrimas. «Me has mentido a la cara, mirándome a los ojos. Hiciste votos de amor y fidelidad y mientras tanto te divertías con guarrillas. ¿Cómo pudiste?». La gente susurraba, sacando sus teléfonos. Era el escándalo del año. La mujer del cirujano le pilló con su amante. «Sara, para, no hay necesidad de sacar esto a la luz», siseó David, tratando de calmar a su esposa. Pero ya era demasiado tarde. El dolor que se había ido acumulando durante años se precipitaba en un torrente imparable. «Ni casa, ni charla. Me has traicionado nuestro amor. Te dejo, ahora mismo. Puedes quedarte con tu puta». Sara gritó y se alejó tambaleándose. David se quedó helado, estupefacto. Se dio cuenta de que su mujer lo había descubierto. Y luego vino el miedo a la humillación pública y a la pérdida de reputación. Desesperado, gritó tras ella: «Sara, espera, es tu madre, es ella quien me ha tendido la trampa». Sara se detuvo bruscamente y se dio la vuelta, mirando a su marido con los ojos abiertos de asombro. «¿Qué? ¿Cómo pudo mamá estar involucrada en esto?», susurró. «Ella lo sabía de mis aventuras, y me chantajeó, extorsionó dinero por mi silencio, 10,000 al mes». David soltó. No tenía dónde refugiarse. Los ojos de Sara se ensombrecieron. Su madre, la persona más cercana a ella, encubría el engaño de su marido, traicionaba a su propia hija por dinero. Hubo jadeos y exclamaciones entre la multitud. Decenas de teléfonos se dirigieron a la pareja congelada en medio de la calle. Mañana toda esta inmundicia estaría en los titulares de los tabloides. Pero a Sara ya no le importaba. Su mundo, su fe en el amor y en los seres queridos se habían desmoronado de la noche a la mañana. Su marido era un mentiroso y un tramposo. Su madre, una chantajista codiciosa y sin escrúpulos. Toda su vida era una farsa, una ilusión. Las lágrimas la ahogaron, impidiéndole respirar. Tambaleándose, Sara se alejó, lejos del dolor, de la traición, de las personas que ayer eran su familia y hoy eran sus peores enemigos. David se quedó de pie con las manos bajas. Se dio cuenta de que este escándalo no se silenciaría, no ahora que decenas de personas habían grabado su vergüenza. ¿Qué había hecho? ¿Cómo había podido arruinarlo todo? Los pensamientos se agolpaban en su cabeza. Mañana sería el centro de una crónica escandalosa. Su reputación quedaría arruinada, y también su matrimonio. Desanimado, David regresó al hotel. Tenía que averiguar cómo salir de esta historia, pero por primera vez en su vida, el siempre ingenioso y confiado doctor se sintió acorralado. Mientras tanto, Linda se paseaba por el salón, incapaz de encontrar un lugar al que ir. Decenas de veces intentó llamar a David, pero el teléfono seguía apagado. Sara tampoco contestaba. El pánico iba en aumento. De repente, sonó el timbre de la puerta. Linda se apresuró a abrir y se quedó atónita al ver a Sara de pie en el umbral. Pálida, con la cara hinchada de lágrimas, despeinada y apenas en pie. «Hija, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué estás así?», exclamó Linda, arrastrando a su hija al interior de la casa. «Y como si no lo supieras». Sara sonrió amargamente, hundiéndose pesadamente en el sofá. «David me engañó, mamá.
Lo vi con mis propios ojos. Lo pillé con su amante en el hotel. A Linda le fallaron las piernas. Se desplomó exhausta en la silla frente a su hija. Sara, cariño, lo siento mucho. No tenía ni idea, susurró, buscando frenéticamente las palabras. ¿No podías? ¿No podías? Estalló Sara. Le has estado encubriendo todo este tiempo, convenciéndome de que todo eran fantasías mías, diciéndome que me quería, y tú sabías la verdad y te callaste. Linda se retorció bajo la mirada furiosa de su hija. Sentía que su pequeño y sucio secreto estaba a punto de salir a la luz. Tenía que encontrar la manera de escapar de inmediato. Sara, te juro que no lo sabía. Creía David, lo negó tan convincentemente. No tenía ni idea de que fuera capaz de un comportamiento tan despreciable. Linda juntó las manos, fingiendo cuidadosamente sorpresa e indignación. Pero Sara no se dejó engañar. Demasiadas mentiras, demasiado dolor había soportado en los últimos meses. Ya basta, mamá, basta de mentiras y fingimientos. Has estado en todo desde el principio. Lo encubriste sus engaños. ¿Y todo por qué? ¿Por dinero? ¿Por estatus? ¿Es eso lo que significó para ti? Cada palabra golpeaba más fuerte que una bofetada. Sara miró fijamente a su madre, sin reconocerla, como si fuera una extraña en su propia casa. Linda se encogió ante la mirada furiosa de su hija. Buscó frenéticamente palabras de justificación, pero todo sonaba falso incluso para ella misma. Hija, por favor, escúchame. Quería lo mejor para ti. Temía que hicieras una estupidez, que dejaras a David y te quedaras sin nada. Linda juntó las manos, intentando que Sara se sintiera mejor. Pero Sara solo se rió amargamente a través de sus lágrimas. La risa salió fea, ladradora, casi demencial. ¿Mejor? ¿Mejor? ¿Cómo puede ser mejor cuando la propia madre encubre el adulterio de su marido? Cuando está dispuesta a vender la felicidad de su hija por dinero, se ahogó de resentimiento y rabia. Linda intentó abrazar a su hija, pero Sara retrocedió, mirándola como una serpiente venenosa. No me toques, no te atrevas a volver a tocarme. Me has traicionado, mamá. Me has traicionado de la forma más despreciable. ¿Y todo por qué? ¿Por el dinero de David? Sara se secó las lágrimas frenéticamente. El dolor la ahogaba, le impedía respirar. Pero tenía que decirlo todo, o el dolor la devoraría por dentro. Linda se quedó quieta. Se dio cuenta de que era inútil intentar justificarse. Su hija la comprendía. Veía la vileza y la bajeza de sus actos. Sara, mi niña, créeme, no quería hacerte daño. Pensaba en tu bien. David es un buen partido. Te proporcionaría todo. Hizo un último intento desesperado, pero Sara se limitó a negar con la cabeza. Las palabras de su madre le dolían casi físicamente. ¿Una bendición? ¿Pensabas en mi bien? Solo pensabas en ti, en el dinero que le pedías a David, para que, Dios no lo quiera, no perdiera mi estatus como esposa de un médico rico. No te importaban mis sentimientos, le gritó a su madre en la cara. Linda soltó una risita y bajó la cabeza. No había nada que decir. Sara tenía razón en todo. Ella, Linda, solo pensaba en sí misma, en su propio beneficio, y para conseguirlo, estaba dispuesta a hacer la vista gorda ante el sufrimiento de su hija. Sara se levantó del sofá, se tambaleaba como una borracha, pero sus ojos ardían de determinación. Ya está bien. Basta ya. Basta de mentiras y dolor. Hora de romper todos los grilletes. Hora de empezar su vida de nuevo. ¿Sabes, mamá, cuál es tu mayor error? Siempre pensaste que la felicidad era cuestión de dinero, estatus, un marido rico para tu hija, pero la felicidad es ser amado y respetado. Cuando la gente cree en ti, y en mi matrimonio, no había nada de eso, solo mentiras. Sara sonrió amargamente. Qué ciega había estado. Cómo se había dejado engañar, por su marido y por su madre. No había sido capaz de ver más allá de la fachada de bienestar,
el núcleo podrido, podrido. Me voy, mamá, dejo a David. Y a ti, necesito estar sola para ordenarme, aprender a vivir de nuevo, dijo en voz baja pero firme. A Linda se le quebró la voz. De repente se dio cuenta de que estaba perdiendo a su hija. La estaba perdiendo irremisiblemente y no podía culpar a nadie más que a sí misma. Sara, hija mía, no, no te vayas. Ya, te lo compensaré, nunca más. Sara, balbuceó, tratando de retener a su hija, pero Sara se limitó a negar con la cabeza. Las lágrimas ya no fluían. Debía de estar agotada. Un vacío crecía en su pecho, pero ese vacío, de alguna manera, le daba fuerzas. Adiós, mamá. No te guardo rencor. Es mejor así, para los dos. Quizá algún día pueda perdonarte, pero no ahora. Ahora tengo que irme. Con esas palabras, Sara se dio la vuelta y salió de la habitación. Linda se levantó con dificultad y siguió a su hija con las piernas rígidas. Vio cómo Sara recogía rápidamente sus cosas, metiendo la ropa en la maleta con determinación. Quería arrojarse a sus pies, suplicarle, sollozar, pero Linda se dio cuenta de repente de que no tenía derecho a hacerlo. No se lo merecía. Sara cerró la cremallera de la última maleta y se enderezó. Miró a su madre detenidamente, como si intentara memorizar su rostro. Luego, sin decir palabra, recogió sus cosas y salió por la puerta. Linda la siguió con la mirada, las lágrimas cayendo por sus mejillas. Por primera vez en su vida no lloraba por sí misma. Por primera vez no pensaba en el dinero. Lloraba por su hija, por el dolor irreparable que le había causado. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho?, susurró Linda temblando entre sollozos. De repente, la casa le pareció terriblemente vacía, vacía y fría, carente de sentido. Durante tantos años había perseguido la riqueza, el estatus. Había enseñado a su hija a valorar el beneficio por encima de los sentimientos, y esto es a lo que condujo. Había perdido lo más preciado que tenía, su pequeña. Linda se hundió exhausta en el sofá, rodeándose la cabeza con los brazos. ¿Cómo había podido ser tan ciega, tan estúpida? ¿Realmente el dinero valía la vida arruinada de Sara? Ahora mismo, Linda daría cualquier cosa, cada céntimo que tenía, por recuperar a su hija, para enmendar sus errores. Pero era demasiado tarde. Sara se había ido y nunca podría perdonarla. Mientras tanto, Sara estaba en el taxi, con la mirada perdida en la ventana. No había más lágrimas, solo determinación. Determinación para empezar de nuevo, con una pizarra limpia. No sabía lo que le esperaba. No sabía cómo viviría su vida. Una cosa estaba clara. La vida en una jaula dorada de mentiras había terminado. Era hora de aprender a volar sola. Sara se recostó en su asiento y cerró los ojos. Por primera vez en años se sintió libre, libre de mentiras, de traiciones, del amor venenoso de su madre y su marido. Ahora su vida era solo suya, y aunque aún no sabía qué pasaría después, ya no le asustaba. Después de todo, era fuerte, podía soportarlo. Con estos pensamientos, Sara se quedó dormida, arrullada por el zumbido del motor. El taxi la llevaba lejos de su pasado, hacia una nueva vida, y aunque esa vida seguía siendo una incógnita, Sara sabía que podía manejarla, por ella misma, por su futuro. El escándalo en torno a la infidelidad de David crecía como una bola de nieve. Jessica, su joven amante, no tardó en darse cuenta de cómo sacar partido de la situación. En cuanto se calmaron las primeras habladurías, empezó a asaltar las redacciones de los tabloides, las cadenas de televisión y los programas de entrevistas, ofreciéndose a contar toda la verdad sobre su relación. Y Jessica no escatimó en detalles sórdidos. De las pantallas de televisión y las páginas de los periódicos brotó un torrente de revelaciones. ¿Qué regalos le hizo David? ¿Qué promesas le hizo? ¿Cómo juró dejar a su mujer? Saboreó los detalles de su vida íntima, sin timidez en las expresiones.
David corría de un lado a otro como un animal cazado. Amenazó a Jessica con una demanda, le suplicó que parara, le ofreció dinero, pero ya era demasiado tarde. La exnovia había probado la fama y no iba a parar. Y entonces los pacientes empezaron a evitar su clínica. ¿Quién querría confiar su salud a un hombre envuelto en sucios escándalos? David sintió que el suelo se escurría bajo sus pies. Todo lo que había construido durante tanto tiempo, su reputación, su carrera, su estatus, se desmoronaba como un castillo de naipes. Pero lo peor de todo era la pérdida de Sara. David se dio cuenta de repente, con una claridad aterradora, de que ella era la única persona a la que había amado de verdad. Todas sus aventuras, todos sus engaños, no eran más que tonterías, una debilidad momentánea. Sara era la única, la verdadera, y la había perdido, para siempre. Para colmo, incluso sus padres le habían dado la espalda a David. No queriendo manchar su nombre con una conexión con un hijo escandaloso, interrumpieron toda comunicación. David se quedó solo, deshonrado, aplastado, privado de todo, y Linda no podía aceptar la marcha de su hija. A pesar de todo el dolor y el resentimiento, Sara era el sentido de su vida. Y ahora, tras haberla perdido, era como si Linda hubiera perdido una parte de sí misma. Día y noche marcaba el número de Sara, le escribía cartas y mensajes, suplicándole que hablara con ella, que le diera una oportunidad para explicarse. Le juraba que se daba cuenta de sus errores, que haría cualquier cosa por perdonarla, pero Sara no contestaba. El dolor de la traición estaba demasiado fresco. Mientras tanto, Sara se había ido a trabajar. Tras dejar a David, se recuperó en el hospital y empezó a operar de nuevo. Sus compañeros se mostraron comprensivos con su regreso. Todos sabían por lo que había pasado. Era como si Sara estuviera aprendiendo a vivir de nuevo. Aprendió a valorarse, a confiar en su corazón. Redobló sus esfuerzos para hacer lo que amaba, para ayudar a la gente, y poco a poco empezó a recuperar la fe en sí misma, en la vida, en la bondad. A Sara le gustaba especialmente trabajar con pacientes que habían sufrido traumas graves. Le parecía que a través de sus cicatrices físicas estaba curando sus propias heridas mentales. Cada operación con éxito, cada vida salvada, parecían darle fuerzas, llenaban su propio vacío interior. Una vez trajeron al hospital a una joven tras un terrible accidente. Necesitaba cirugía plástica urgente. Los fragmentos le habían destrozado los huesos de la cara. Sara se hizo cargo de este caso casi desesperado. Durante largas horas trabajó sobre el rostro destrozado, restaurando poco a poco los rasgos anteriores. Joyas, filigranas, al límite de lo posible. Cuando terminó la operación, Sara se hundió exhausta en una silla. Había hecho todo lo posible. Solo le quedaba esperar. Unos días más tarde, le quitaron las vendas y Sara no podía creer lo que veía. Lo había conseguido. El rostro de la paciente se había recuperado casi por completo y las cicatrices apenas eran visibles. La mujer lloraba de felicidad y daba las gracias a Sara. En ese momento Sara se dio cuenta de que esa era su vocación. No solo curar, sino dar a la gente una nueva vida, una nueva esperanza. Igual que su propio trabajo la había sacado del abismo. A partir de ese día, Sara se dedicó plenamente a la cirugía plástica. La fama de su talento se extendió rápidamente por toda la ciudad. La gente se inscribía con meses de antelación, creía en su don, en su capacidad para obrar milagros. Poco a poco, la vida de Sara cobró sentido. Se involucró en obras de caridad, ayudando a víctimas de la violencia doméstica. Le parecía que, a través del destino de otras personas, estaba curando sus propias heridas. Por supuesto, el dolor de la traición nunca desapareció. Sara seguía despertándose por las noches con un sudor frío, recordando las mentiras de su marido y de su madre. Pero con cada día, con cada buena acción, este dolor se hacía un poco menor.
Sara estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Aprendía a perdonar, no por ellos, sino por sí misma. Y lo único que la hacía seguir adelante era pensar en su madre. Sara sabía que Linda estaba arrepentida, que quería hacer las paces, pero aceptarla en su nueva vida, dejarla entrar en su corazón, era aterrador. Las heridas infligidas por la persona que más amaba eran demasiado profundas. Y así pasaron algunos años. Sara siguió trabajando, ayudando a la gente, reconstruyéndose. Un día se dio cuenta de que había llegado el momento. Era el momento de dar un paso adelante. Era el momento de dar una oportunidad a su madre y a sí misma. En uno de sus escasos días libres, Sara marcó el número de Linda. Escuchó el tono de llamada durante un buen rato, temiendo que su madre no quisiera hablar, pero entonces una voz familiar, temblorosa e incrédula, sonó a través del teléfono. «Sara, hija, ¿eres tú?» Sara sonrió entre lágrimas. Los años no pueden con el amor, ni siquiera con un amor tan marcado, tan doloroso. Sí, mamá, soy yo. ¿Sabes? Estaba pensando, ¿podríamos vernos? Hablar como solíamos hacerlo. Hubo silencio al otro lado de la línea, y luego hubo sollozos de alivio, de remordimiento, de amor. Sí, cariño, claro que sí. Lo estaba deseando tanto, con tanta esperanza. Gracias. Sara sonrió, torcida, desacostumbrada. Hacía tanto tiempo que no sonreía de verdad. Y qué difícil era, después de todo. Concertaron una cita y cada una colgó el teléfono con inquietud y esperanza. Esperanza de un nuevo comienzo, de redención de viejos errores. Ese mismo día, Sara oyó hablar de David en las noticias. Los reporteros le contaban cómo el que fuera un cirujano de éxito lo había perdido todo. Su consulta, su reputación, su dinero. Ahora languidecía en los márgenes de la vida, incapaz de recuperarse de sus pérdidas. Sara escuchaba todo esto sin regodearse, solo con silenciosa tristeza. Antes había amado a ese hombre. Una vez soñó con vivir con él hasta una edad madura. Cómo habían cambiado las cosas. Pero David era su pasado, y Sara había aprendido por fin a afrontar el futuro con la cabeza bien alta. Ya había sufrido bastante, ya había pagado bastante por los pecados de los demás. Ahora le esperaba una nueva vida, la que una vez había soñado. Y aunque el pasado seguía llamando de vez en cuando a la puerta de su memoria, Sara sabía que podía soportarlo. Ahora tenía su trabajo, su vocación, tenía a la gente a la que daba esperanza, y lo más importante, se tenía a sí misma, renovada, fuerte, lista para afrontar nuevos retos. Con estos pensamientos en mente, Sara se dirigió a reunirse con su madre. No sabía lo que les esperaba, habían pasado demasiadas cosas, pero creía que, pasara lo que pasara, saldría adelante. Ahora era ella misma, era su propia luz en la ventana, y nadie podía apagar esa luz.